Y si te dijera que los modelos de lenguaje más avanzados del mundo, esos que parece que lo entienden todo, pueden ser engañados con un truco tan simple como meter las palabras de una frase en una coctelera. Hola, y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un análisis de esos que, de verdad, te dejan pensando. Uno que pone en jaque una de nuestras creencias más firmes sobre la inteligencia artificial. Partimos de un estudio académico fascinante, llamado Inferencia de lenguaje no natural, que lanza una pregunta directa y demoledora. ¿Las máquinas entienden de verdad la sintaxis como nosotros? ¿O han aprendido un atajo muy inteligente, pero en última instancia muy poco humano? Vamos a explorar qué pasa cuando el orden de las palabras, algo que para nosotros es la base de todo, pues deja de importar. Es que esa es la pregunta fundamental. Porque si no son sensibles al orden, ¿podemos realmente decir que entienden el lenguaje en el sentido en que lo entendemos nosotros? Claro. ¿O son solo unos reconocedores de patrones increíblemente sofisticados que tratan las frases como si fueran, pues eso, un simple saco de palabras? Vamos a desgranar cómo los investigadores diseñaron una prueba de estrés para pillarles en el renuncio. De acuerdo, vamos a desglosar esto. La premisa de la que partimos todos es que estas IAs dominan la gramática. Es la sensación que nos dan. Totalmente. Les pides que escriban un correo y lo hacen perfecto. Les haces una pregunta compleja y te responden con una coherencia asombrosa. El propio estudio menciona que la arquitectura sobre la que se construyen los transformers parece capturar estructuras sintácticas muy complejas. Exacto. Pero ahí está la trampa. Capturar estructura es un término muy vago. Para un ser humano, entender la sintaxis es, como mínimo, ser sensible al orden. El perro persigue al gato no tiene absolutamente nada que ver con el gato persigue al perro. El significado cambia por completo, claro. Por completo. Nosotros procesamos con muchísima más facilidad una frase gramaticalmente correcta que un revoltijo de palabras. Así que el estudio propone algo muy directo. Vale, si de verdad entendéis la sintaxis, vamos a ver qué pasa cuando la rompemos por completo. Y para ponerlos a prueba, utilizan una tarea que es un estándar en este campo, la inferencia de lenguaje natural o NLI. NLI, sí. La idea es sencilla, le das a la IA una frase, la premisa, y luego otra, la hipótesis. Y la máquina tiene que decidir si la hipótesis se deduce de la premisa, si la contradice, o si no tiene nada que ver. Por ejemplo, el estudio usa este caso. La premisa es: los barcos de uso diario se encuentran a pocos metros de los bares y restaurantes de moda. Y la hipótesis es: ¿hay barcos cerca de bares y restaurantes? Vamos, que la respuesta es se deduce. Está clarísimo, cualquiera de nosotros lo ve al momento. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque los investigadores cogen estas frases y literalmente las meten en una licuadora. Sí, las desordenan. Desordenan las palabras al azar. El ejemplo de antes se convierte en algo como restaurantes y uso metros de moda en barcos encuentran a pocos bares diario. Un sinsentido. Un galimatías. Ininteligible para nosotros. Y lo mismo hacen con la hipótesis, que se convierte en algo del estilo bares, restaurantes hay y acerca barcos. Frente a este caos absoluto, el estudio plantea que un modelo, si fuera lógico, tendría unas pocas formas de reaccionar. A ver, déjame adivinar. Ante este caos, me imagino que un modelo podría hacer dos cosas. O bien se da cuenta de que es un sinsentido y, digamos, se abstiene, se niega a jugar. Ajá. O se vuelve completamente loco y responde al azar como si tirara un dado de 3 caras. Has descrito perfectamente las dos primeras posibilidades. La primera es la que llaman modelo A, el purista. Reconoce que las frases son agramaticales, que no significan nada, y por tanto etiqueta todo como neutral, que es la opción por defecto. Vale. La segunda es el modelo B, el confundido, que es exactamente lo que has dicho. Está perdido y responde al azar. Pero hay una tercera vía. ¿Cuál sería esa tercera vía? El modelo C, al que podríamos llamar el pragmático. Este modelo ignora por completo el orden de las palabras. Le da igual. Se fija solo en qué palabras hay. Como todas las palabras originales de la premisa y la hipótesis están ahí, aunque desordenadas, aplica su lógica de saco de palabras y da la misma respuesta que daría a la frase original. Entiendo. El purista, el confundido y el pragmático. Si me preguntas, un modelo de lenguaje que se supone que es tan avanzado debería ser el purista. Debería reconocer que le estamos dando basura y actuar en consecuencia. Sería lo lógico, sí. Como mucho, el confundido. Esa sería la lógica.
Pero lo increíble, y aquí empieza lo bueno, es que los modelos reales se parecen muchísimo al modelo C, al pragmático, pero con un giro que es todavía más extraño y revelador. A ver. No es solo que acierten con las frases desordenadas, es que a veces un modelo que se había equivocado con la frase original, la bien escrita, acierta al recibir la versión desordenada. El estudio lo llama un flip, un vuelco. Un momento, para. Me estás diciendo que si le doy a la IA un texto que no entiende y lo meto en una coctelera y se lo vuelvo a dar desordenado, ¿de repente puede que sí lo entienda? Justo eso. Eso no es antiintuitivo. Es que va en contra de toda lógica. Es como si yo no entendiera un párrafo de un libro, lo recortara en palabras sueltas, las tirara al aire y al leerlas del suelo de repente todo cobrara sentido. ¿Qué está pasando aquí? Exactamente esa es la reacción que provoca. Es un comportamiento que no tiene análogo en la cognición humana. Y no es una anécdota, es un patrón. Para medirlo, los investigadores crean una métrica nueva, IE, demoledora. He estado mirando las métricas del estudio y hay una, la que llaman OMAX o precisión máxima, que no termino de creerme. Cogen un modelo de última generación como Roberta, que en frases normales es una máquina casi perfecta. Acierta más de un 90% de las veces. Es una barbaridad, ¿sí? Pero esta nueva métrica que han creado, la OMAX, da un resultado que me ha dejado helado. Un 98,7%. Es una cifra que cuesta creer. Es que, para que lo entendamos bien, eso significa que para casi el 99% de las frases, aunque el modelo falle con la frase bien escrita, existe por ahí una combinación caótica de sus palabras que les sopla la respuesta correcta. Exacto. Es como si la respuesta correcta estuviera escondida en el desorden, esperando a ser encontrada por casualidad. Suena a trampa. Y lo más desconcertante es que no aciertan por casualidad, como haría el modelo B, el confundido. El estudio analiza la confianza de los modelos en estas respuestas. Miden lo que se llama la entropía de la predicción. Vale. Una entropía alta significa que el modelo duda, que reparte la probabilidad entre las tres opciones. Pero no, los modelos están seguros de sus respuestas a estas frases caóticas. La entropía es bajísima. No están adivinando, están procesando el galimatías y diciendo, estoy convencida de que la respuesta es esta. O sea que no solo caen en la trampa, sino que caen con una confianza ciega. Y por lo que veo en los datos, esto no es un problema aislado de un modelo o de un idioma. Para nada. Lo replicaron con todo. Transformers como Roberta o BART, modelos más antiguos. Y no solo en inglés, sino también en chino mandarín. El resultado es siempre el mismo. Una ceguera casi total al desorden gramatical. Y lo que es fascinante aquí es que desafía nuestra concepción de cómo funcionan. Intuitivamente, pensaríamos que un modelo peor, menos avanzado, sería más propenso a este error. No. Claro, tendría sentido. Eran justo lo contrario. Modelos como Roberta y BART, los más potentes, son los que más confían en sus respuestas ante el caos. Los modelos más antiguos, como las redes BSL-STM o las COMNET, aunque también caen en la trampa, muestran un poco menos de confianza. Es como si a más potencia, más ciegos se volvieran a este fallo fundamental. Vale, pero seamos el abogado del diablo. A lo mejor al barajar las palabras por pura potra quedan algunas parejas juntas, un barcos de o un cerca de. El modelo no podría estar simplemente reconociendo estos pequeños náufragos de la gramática original que sobreviven al caos. Es la pregunta del millón, y el estudio la aborda de frente. Utilizan una métrica llamada Blow2, que es básicamente un detector de parejas supervivientes. Mide cuántos pares de palabras consecutivas de la frase original se han mantenido por azar en la versión desordenada. Y lo que encuentran es muy revelador, ¿no? Pues mira, el gráfico de la figura 3 del estudio es muy claro. Muestra que efectivamente hay una correlación. Cuantos más pares de palabras se conservan, más fácil es para el modelo acertar. La precisión aumenta a medida que el BLEU2 sube. Hasta aquí, todo lógico. Vale, normal. Sin embargo, lo realmente sorprendente es lo que pasa en el otro extremo. Incluso cuando la conservación de la estructura local es casi nula, con un BLEU2 bajísimo, entre 0 y 0,15, la precisión de los modelos Transformer sigue siendo altísima, en torno al 66%. Un 66% de acierto sobre un texto que es básicamente ruido. El azar puro sería un 33%, porque hay 3 opciones. Es el doble que el puro azar. A mí me das esa sopa de letras y te aseguro que mi precisión sería del 33,3 periódico puro, porque no me enteraría de nada. Exacto. Esto demuestra que no están adivinando. Exactamente.
Por tanto, la conclusión es que la estructura local ayuda, sí, pero no explica ni de lejos todo el fenómeno. Hay algo más profundo ocurriendo. El modelo no se está agarrando solo a las pocas parejas de palabras que quedan bien puestas. Entonces, si no se agarra a trozos de frases que quedan bien, ¿qué demonios está milando? Intuyo que tiene que ver con el tipo de palabras. Como si en lugar de ver «los barcos están», viera artículo, sustantivo, verbo. El estudio habla de algo llamado mini árboles de etiquetas POS, que suena súper técnico, pero va por ahí la cosa. Vas perfectamente encaminado. Esa es la clave. Es la parte más densa del estudio, pero también la más reveladora. La idea es que los modelos no aprenden reglas gramaticales como las aprendería un niño. Un sujeto va seguido de un verbo. ¿Vale? En lugar de eso, aprenden probabilidades estadísticas sobre las categorías de las palabras. A estas categorías se las llama Part of Speech o POS. Son etiquetas como sustantivo, verbo, adjetivo, determinante, etc. Vale, lo pillo. El modelo aprende, tras ver miles de millones de frases, que una palabra como comprar, que es un verbo, suele tener cerca un sustantivo, como pan, o que un determinante, como él, suele ir seguido de un sustantivo. A esta configuración local de etiquetas gramaticales alrededor de una palabra, el estudio lo llama el vecindario de etiquetas POS. Ajá. Y la teoría es que el modelo no mira la frase desordenada y busca la gramática original. En su lugar, analiza la sopa de palabras y se pregunta, ¿las etiquetas gramaticales de las palabras que han caído juntas por azar se parecen a los vecindarios que he visto millones de veces en mi entrenamiento? Es como si tuviera las piezas de un puzzle esparcidas por el suelo. Aunque la imagen global del puzzle no tiene ningún sentido, si la pieza que tiene dibujada parte de un árbol se encuentra por casualidad al lado de una pieza que tiene un trozo de cielo azul, el modelo piensa, árbol al lado de cielo. Esta combinación me resulta familiar, es estadísticamente probable, así que doy por bueno este trocito. Esa es una analogía perfecta. El modelo no ve la imagen completa, solo reconoce pequeñas combinaciones de piezas que le son estadísticamente familiares. Increíble. Y la figura 4 del estudio lo confirma de manera bastante sólida para los modelos Transformer. Crean una métrica que mide cómo de bien una frase desordenada reconstruye estas firmas de mini árboles que se ven en los datos de entrenamiento. Y la correlación es directa. Cuanto mejor se reconstruyan estos patrones, más probable es que el modelo acepte la frase y dé una respuesta con confianza. Esto es increíble. Básicamente, han aprendido un atajo estadístico muy abstracto y sofisticado. No les importa el significado global derivado de la estructura, sino la plausibilidad estadística de las microestructuras locales que aparecen por azar. Es una forma de inteligencia completamente alienígena. Y es un atajo que parece ser específico de la arquitectura Transformer. Curiosamente, este mecanismo no funciona igual para los modelos más antiguos, los no Transformers. En ellos, esta correlación no aparece o incluso es inversa. Vaya. Esto sugiere que los Transformers son especialmente buenos aprendiendo este tipo de atajo estadístico abstracto, que es a la vez muy potente para tareas estándar, pero muy frágil y poco humano cuando se le saca de su zona de confort. Y hablando de poco humano, llegamos a la parte que, para mí, pone la guinda al pastel y lo deja todo claro. Sabemos que los modelos actúan de esta forma tal extraña, pero ¿y nosotros? ¿Qué haría una persona? El estudio también puso a prueba a 2 expertos humanos con estas mismas frases desordenadas. El resultado fue exactamente el que cabría esperar de cualquier ser humano cuerdo. Un desastre absoluto. Me lo imagino. La tabla 4 del estudio muestra las precisiones de los 2 expertos. El primero consiguió un 58% de acierto. El segundo, un 38%. Un 38% está apenas por encima del azar, que recordemos que es un 33%. Y el 58% sigue siendo bajísimo comparado con el 90% que consiguen los modelos con las frases ordenadas, o el casi 99% de OMAX que alcanzan con las desordenadas. Es que no hay color. Esto subraya la diferencia abismal en el procesamiento. No estamos jugando en la misma liga, es que ni siquiera estamos jugando al mismo deporte. Totalmente. Demuestra que el camino que ha encontrado la IA para resolver esta tarea no tiene nada que ver con el nuestro. Los modelos no entienden la relación entre premisa e hipótesis, como nosotros. Han encontrado un atajo estadístico para un problema de clasificación de texto que es, completamente ajeno a la cognición humana. Para nosotros, sin orden no hay significado. Para ellos, el orden es, en gran medida, un detalle opcional.
Vale, hemos visto el experimento, los números que no tienen sentido, la teoría de los mini puzzles. Si damos un paso atrás y miramos la foto completa, las conclusiones son bastante demoledoras. Repasemos lo que hemos descubierto porque es para reflexionar. De acuerdo. Lo primero y más evidente es lo que podríamos llamar la ilusión de la sintaxis. Creíamos que los modelos más avanzados dominaban la gramática, pero resulta que son sorprendentemente insensibles al orden de las palabras, que es la piedra angular de nuestro lenguaje. Lo segundo es el atajo del saco de palabras. No solo actúan como si solo contaran las palabras que hay, ignorando la estructura, sino que, y esto es lo más chocante, pueden incluso corregir sus propios errores cuando se les presenta una versión desordenada de una frase que no habían entendido bien al principio. En tercer lugar, hemos visto que es una inteligencia diferente. Su método no se basa en comprender la frase globalmente, sino en reconocer patrones estadísticos abstractos que emergen del caos, como esos vecindarios de palabras. Es una estrategia, como decías, totalmente ajena a cómo pensamos los humanos. Y por último, y quizá lo más importante, se confirma la brecha con la comprensión humana. La comparación con los expertos demuestra que existe un abismo entre la habilidad estadística de la IA para clasificar texto y una verdadera comprensión del lenguaje, esa que se basa en la composición, en la estructura. Sí, y el estudio no se queda solo en el diagnóstico, apunta un camino a seguir. Sugieren que hay que entrenar a los modelos no solo para que acierten, sino para que sepan reconocer cuándo deberían estar confundidos, para enseñarles a dudar del sinsentido. Entiendo. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión importante para quien escucha. Si el camino de la IA hacia la inteligencia se basa en encontrar estos atajos tan sofisticados, que funcionan incluso con información que para nosotros es ruido blanco, ¿qué implica eso para su fiabilidad en tareas críticas, donde la estructura y el matiz lo son todo? Es buena pregunta. Pensemos en interpretar un contrato legal, un diagnóstico médico o las instrucciones para operar maquinaria compleja. Este estudio nos obliga a preguntarnos no solo si la IA es inteligente, sino cómo es de inteligente y si sus métodos, tan extraños y ajenos a los nuestros, son realmente dignos de confianza cuando las cosas se ponen serias. Con esa reflexión tan necesaria, terminamos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos.